espacio para acercar el conocimiento de ciencia y tecnología a la ciudadanía. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de su espacio Ciencia en Acción. Yo soy Wilber Monterrosa y en esta ocasión tendremos un tema muy importante, el cual hemos denominado Enfoque de una sola salud, One Health, y su relación con la conservación de la biodiversidad. A continuación les presento a nuestro invitado. Él es José Miguel Chopin Rodríguez, licenciado en Medicina Veterinaria y Zootecnia, graduado de la Universidad de El Salvador y es magíster en Conservación y Manejo de Vida Silvestre, a quien le damos la más cordial bienvenida. Muchísimas gracias, maestro, por estar con nosotros en este espacio de Ciencia en Acción, un espacio que está dedicado para llevar la ciencia, acercarla a nuestra población y que comprenda mejor, porque con ciencia tenemos futuro y podemos tomar mejores decisiones. Muchas gracias. Un gusto estar acá, muy alegre de compartir este espacio y poder hablar de temas importantes tanto para el país como para el mundo, ¿verdad? Muy bien, hablemos entonces qué es la biodiversidad. Bueno, ese es un concepto muy importante por el que tenemos que empezar a definir que la biodiversidad es el conjunto de todas las especies de seres vivos que tenemos dentro del planeta Tierra. Este concepto no aplica únicamente para una cuestión global, sino también enfocado a las especies de un país o región. Entonces yo, por ejemplo, puedo hablar de la biodiversidad del Salvador, o sea, todas las especies animales, plantas que tenemos presentes, que es algo bastante diverso a nivel internacional. Entonces, eso es ese concepto. Muy bien, hablemos también, porque el tema que nos embarga ahora para nuestra audiencia es el enfoque de una sola salud o One Health. Hablemos de este término One Health, ¿a qué se refiere? Bueno, esto es un concepto que es relativamente nuevo, muy relevante a nivel nacional e internacional. ¿Por qué? Porque el enfoque de una sola salud es una visión de la salud más completa de simplemente ver al ser humano. ¿Qué es el One Health? Es ver todos los factores que intervienen dentro de la salud. En grandes rasgos son tres. Sería salud humana, donde estamos todos los aspectos relacionados a nosotros. Salud ambiental, o sea, toda la parte de medio ambiente, contaminación y estas cosas, y salud animal. ¿Por qué? Porque con el paso de los años nos hemos dado cuenta que no podemos ver la salud como un aspecto aislado de estos otros factores. Mi salud como ser humano tiene, por supuesto, mucha influencia de aspectos ambientales, aspectos de la salud de los animales y viceversa. Mi salud puede afectar también al medio ambiente y a las especies. Entonces, prácticamente es un enfoque más completo de la salud, donde abarcamos no solo al ser humano, sino todos los factores que están involucrados. Podemos decir entonces que es esta conexión en el espectro de la salud. Repetimos, salud humana, salud ambiental y salud animal. Exacto. Esa interconexión no podemos separarla o no podemos verla de manera aislada, sino como un todo. Exactamente. Quizás uno de los ejemplos que yo suelo utilizar para explicar este concepto es uno con el que la población definitivamente está familiarizada, y es el COVID-19, una de las grandes noticias, grandes enfermedades que afectó a nivel internacional y tenía que ver en estos tres puntos. ¿Por qué? Porque el origen de esta enfermedad se supo que fue en una provincia de China, en mercados donde había tráfico de especies o se podía consumir algunas especies que eran de vida libre, principalmente asociado a murciélagos. ¿Y qué pasaba? Estos animales venían de un medio ambiente. Si el medio ambiente estaba degradado, se extrajeron estos animales, de ahí se originó el virus, se contagió al ser humano. Por lo tanto, venía un problema ambiental relacionado con la salud animal, que era y relacionado también con la salud del ser humano. Entonces pueden ver cómo en esta enfermedad afectaron los tres factores, pero en realidad esto aplica para todas las enfermedades, porque ninguna está exenta de esto. Sabía que, por ejemplo,
las enfermedades emergentes nuevas que existen a nivel mundial, más del 70% provienen o han pasado en alguna parte de su ciclo por algún animal. Entonces nosotros como seres humanos debemos conocer la importancia de esto y cómo esto va a influir tanto en nuestras vidas como en el del medio ambiente y los animales. En este aspecto que usted menciona, hay un término que es importante que nuestra población conozca y es la zoonosis. Es un término que se ocupó mucho en la pandemia y sería bueno refrescarlo y tenerlo presente. ¿Qué es la zoonosis? Ese es un término sumamente importante de conocer. ¿Por qué? Porque la zoonosis es el flujo de una enfermedad, ya sea, anteriormente se trabajaba este término como cuando una enfermedad se contagia de un animal a un ser humano. Pero hoy en día los conceptos más nuevos demuestran que la zoonosis también aplica en vía inversa, o sea, del humano al ser humano. O sea, es el flujo de enfermedades entre animales y humanos. Pero este último punto que usted menciona no está tan conocido. Es decir, la dirección que más se conoce es del animal al humano, pero no del humano al animal. ¿Nos puede ampliar sobre ese punto? Es interesantísimo. Hay muchas enfermedades que afectan del animal al humano, pero también puede darse en vía inversa. Lo que pasa es que este concepto anteriormente, cuando pasaba del ser humano al animal, se le conocía como antropozoonosis. O sea, pero hoy en día se está considerando por este enfoque de One Health, donde todos tenemos influencia unos con los otros, considerar que la zoonosis ya no sea solo el caso del animal al humano, sino el flujo de enfermedades entre humanos y animales, según muchos organismos internacionales que regulan este tipo de cuestiones. Pero sí, es un concepto súper importante para entender estos puntos. Es importantísimo porque generalmente la tradición, digamos, lo que conocemos a nivel de medios es justamente eso. De hecho, se hablaba mucho que la pandemia era a partir del contagio del animal al humano. Exacto. Pero ese nuevo término que usted nos ha dicho realmente es sumamente interesante tenerlo bien. Hablemos del equilibrio. Sabemos que para que un ecosistema pueda subsistir, pueda permanecer, pueda evolucionar, tiene que haber un equilibrio. ¿Cómo está relacionada el One Health para este equilibrio y esto sea y permanezca? Perfecto. Este quizás es uno de los puntos medulares a entender en esta temática. ¿Por qué? Porque muchos podrían decirme, bueno, pero ¿cómo este enfoque de una salud tiene que ver con la conservación de las especies? Estamos más pensando en la salud de nosotros, en nuestro bienestar, eso. Hay muchos indicios a nivel internacional de estudios que muestran que los lugares donde tienen las mayores tasas de deforestación a nivel mundial son los que presentan la mayor cantidad de enfermedades emergentes. ¿Por qué pasa esto? Si estoy yo eliminando un bosque, eliminando sus especies, es más probable que un animal proveniente de ahí que nunca ha tenido contacto con el ser humano ni con especies animales domésticas pueda tener contacto, que es lo que se conoce como la reducción de la barrera agrícola, o sea que yo me estoy acercando más a las zonas naturales y me contagie un patógeno que nunca había tenido contacto, ni con el humano ni con especies animales. Entonces, ¿qué pasa? Amenazar a la biodiversidad o destruir nuestro medio ambiente tiene impacto directo en nuestra salud y en las especies. Claro, ahora veamos el efecto inverso, o sea, eso es cómo nos afecta a nosotros, pero cómo afecta la biodiversidad de las especies. Hay muchas enfermedades que hoy en día amenazan especies que están en peligro y muchas están asociadas a que nosotros como seres humanos nos hemos acercado demasiado o no hemos tenido cuidado con muchas especies. Por ejemplo, les doy un ejemplo muy común. Últimamente se han visto muchos avistamientos de mapaches en zonas urbanas, pero ¿sabían que los mapaches pueden cursar la famosa enfermedad del moquillo o distemper? Entonces, ¿qué pasa? Los mapaches que en su ambiente natural no habían estado en contacto con perros, que son los que suelen manifestar esta enfermedad, entran en ambientes urbanos, contraen la enfermedad y esta enfermedad termina siendo letal. Entonces elimina especies de toda esta familia que son los prosiónidos, donde están mapaches, están pesotes, están micoleones, todos ellos podrían tener enfermedades producto del contacto más cercano con seres humanos, y eso es en nuestro continente. Pero por ejemplo en África los leones tienen predisposición a padecer de distemper. Entonces, ¿qué pasa?
Cuando nosotros irrespetamos ese límite con las barreras naturales, las especies protegidas, las zonas o reservas naturales, y empezamos a llegar nosotros con nuestras actividades, podemos afectarlos a ellos y afectar las especies que están amenazadas. De igual manera, nosotros podríamos terminar enfermos. Entonces, como decía usted, aquí la cuestión es de equilibrio, prácticamente respetar nosotros las otras especies para que nosotros no tengamos problemas ni ellas tampoco. Y esto que usted menciona es muy relevante para la población, porque de repente la gente dice, mira qué bonito, en mi patio aparece un mapache, ¿verdad? O está viniendo otra especie no tan conocida, pero no nos damos cuenta que probablemente estamos invadiendo ya la zona de ellos o la frontera que no debemos traspasar por su hábitat, y que eso puede tener consecuencias en nuestra salud. Exacto. Por ejemplo, hablando del caso concreto de los mapaches. Los mapaches son una especie nativa de aquí de El Salvador, por lo tanto ellos tienen mayor plasticidad de adaptarse a ambientes urbanos que otras especies. Por ejemplo, usted va a ver en una ciudad un mapache, pero no va a ver, por ejemplo, algo como un ocelote, algo que es más de ambientes más naturales. Sí. O sea, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Si, por ejemplo, llega a nuestra casa, sabemos que tanto nosotros podemos vernos afectados en nuestra salud, como nosotros afectar la salud de ellos. ¿Qué les digo? No que sean hostiles, no que los alejen, simplemente que eviten la interacción. No intenten tocarlo, es un animal salvaje, puede tener alguna reacción negativa. Otra cosa, no intentemos alimentarlos, porque el animal va a estar ahí, puede defecar, puede contaminar. Hay algunas especies de parásitos que son zoonóticas hacia el ser humano, de los mapaches. Ellos pueden transmitir la rabia, y de nosotros hacia ellos, si tenemos por ejemplo un perro, si el animal está con alguna enfermedad, podríamos llegar a enfermarlo. Entonces, siempre respetando. Si el animal llega, bueno, qué bien, no lo toco, no le doy de comer, que él haga lo que va a hacer y que se retire. Yo no interfiero con él no interfiere conmigo. Claro, si hubiera algún problema o alguna cosa, llamar a las instituciones pertinentes para que puedan tomar las medidas, ¿verdad? Es muy importante entonces tener esta actitud de observar nuestro entorno, de respeto. No solo cuidar a la mascota que tenemos, la mayoría tendremos quizás un gato, un perro, pero también entender que hay otras especies circundantes que podrían en algún momento pues, transmitirle una enfermedad e incluso afectarnos a nosotros. En eso, ¿qué listado hay un listado, digamos, de enfermedades comunes que se vean manifestadas en el ser humano a partir de esta dinámica? Sí, hay unas listas de enfermedades zoonóticas que se han reportado tanto de animales domésticos como de animales silvestres que pueden afectar al ser humano. Normalmente la institución que ve por esto a nivel internacional es la OMSA, la Organización Mundial de la Sanidad Animal. Okay. Entonces existen parámetros de muchas, pero si les digo yo así a grandes rasgos, con cuáles hay que tener principalmente cuidado. Por ejemplo, ya les hablé de los mapaches, pesotes y esto, pero por ejemplo, los reptiles, como las iguanas, como las tortugas de vida libre, si nosotros no nos metemos con ellos no nos van a hacer nada, pero suelen ser reservorios de bacterias perjudiciales para la salud, específicamente el caso de la salmonela. Salmonelosis para ellos no es un patógeno, pero para nosotros sí lo es. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Yo les recomiendo a la gente, yo por ser un defensor de la biodiversidad y la conservación de nuestras especies, jamás diría que consuman, por ejemplo, una iguana o como la gente lo puede hacer aquí de forma ilegal, porque es algo ilegal. Los armadillos, o conocidos aquí en el país como cuzucos, son una especie que puede llegar a ser reservorio de lepra. La gente no lo sabe. Pueden ser reservorios de enfermedad de Chagas. Entonces, claro, el consumo de estas especies no es para nada recomendada ni desde el punto de vista legal ni desde el punto de vista de salud, porque pueden llegar a ser una amenaza. Incluso la tenencia de aves silvestres, como es el caso de los pericos, las loras, que también es ilegal, puede llegar a enfermarnos, porque las aves también pueden transmitir salmonela y pueden transmitir una enfermedad que se conoce como citacosis, que se manifiesta pues como una gripe muy fuerte, enfermedad con fiebre, secreciones nasales, y es una bacteria Chlamydia psittaci que viene de las citácidas, que en ellas está, y puede enfermar a las personas. Entonces, como les digo, el respeto a las especies silvestres al final es el respeto hacia nosotros mismos. Las acciones que hagamos para conservar la salud de ellos repercuten en la salud de nosotros mismos. Como por ejemplo,
Yo le digo a la gente, usted tiene un perro, un gato en su casa, ok, usted vela por la salud de él, vela para que él esté bien, pero vela para que también usted esté bien. Correcto. Si su perro, su gato se enferma de un problema gastrointestinal, es muy probable, si es alguna de las especies que se han reportado que son zoonóticas, que pueda llegar a enfermarlo. Entonces, ¿qué pasa? Al velar por la salud animal, por la salud ambiental, por la salud de la biodiversidad, velamos por la salud de nosotros mismos. Muy bien. Solo en aras de aclarar porque este proceso de podcast, lo que queremos es que nuestra audiencia pueda comprender mejor qué es un patógeno, porque ya lo vamos escuchando, pero para que nos quede más claro, ¿qué es un patógeno? Un patógeno es prácticamente un microorganismo o alguna que puede llegar a generar una enfermedad. Entonces, por ejemplo, si yo hablo de una bacteria como la salmonela, Sí. es un patógeno porque puede generar una enfermedad. Hay bacterias que no generan enfermedades, esas no son patógenas. Igual el caso de los virus. Yo hablo, por ejemplo, el virus de la rabia, es un virus que puede afectarme, puede generarme un proceso de una enfermedad, la enfermedad de la rabia, pero no todos los virus tienen esta característica, pero es eso, es un microorganismo que tiene la capacidad de enfermarme. Muy bien, muchísimas gracias por esa aclaración. Usted mencionó hace unos momentos sobre el consumo o la alimentación a base de algunas especies conocidas aquí en El Salvador, que de repente la gente los toma como comida exótica, como comida afrodisíaca, pero hay de repente ignorancia en todo esto y estamos arriesgando nuestra salud. ¿Nos puede hablar sobre ese consumo de algunas carnes que de repente vemos en algunos restaurantes, en carreteras y que están prohibidos, por supuesto, pero que la gente a lo mejor en su práctica privada sigue consumiendo esta carne y no sabe que está poniendo en riesgo su vida? Exactamente. Por ejemplo, quizás uno de los casos más sonados de estos derivados de especies silvestres que son consumidas de forma tradicional e ilegal son los huevos de tortuga marina. Huevos de tortuga marina, desde la prohibición en el año 2009 hasta la fecha, es delito compra, consumo, venta de estos productos, pero aún así se da mucho, la gente los consume pensando que tienen propiedades afrodisíacas, que todas esas cosas son falsas, pero están arriesgándose. ¿Por qué? Porque las tortugas marinas son especies de reptiles y podríamos contraer algún patógeno, por ejemplo, como les decía, una salmonelosis, podríamos incluso contraer enfermedades asociadas a intoxicación por metales pesados. Se ha reportado en especies de tortugas marinas que pueden llegar a tener altas concentraciones de metales pesados y para nuestra salud es un grave problema. No digamos el problema legal que vamos a tener si saben que consumimos estas cosas. De muchos de los mamíferos que se consumen aquí en el país de forma ilegal, como por ejemplo cotuzas, hasta tacuacines he llegado a escuchar, pueden llegar a contraer enfermedades bacterianas. En muchas especies de mamíferos está reportado el Chagas y les digo, así empezó el COVID-19. Exactamente. Así empezó con consumo de especies que no están destinadas para eso y llevaron patógenos que no debían, que nunca habían tenido contacto y empezó una pandemia. Entonces, evitemos que esa historia se repita. Correcto. Por ejemplo, volviendo al caso de las tortugas marinas, los metales pesados no se eliminan con la cocción. Wow. Eso, aunque esté cocido, vamos a tener problemas. Se los podría comparar como el caso cuando hay vedas de especies marinas en las temporadas de mareas rojas y eso. ¿Cuál es el problema? Que la gente dice como, bueno, lo voy a consumir y no pasa nada. Se concentran altas cantidades de toxinas provenientes de algas marinas que van a afectar mi salud y que no se van a eliminar con la cocción. Entonces, estamos arriesgando la salud y en el caso, como le decía, puede ser que tal vez algunos patógenos mueran con las cocciones. Sí, es cierto, pero muchas veces estos no llevan un proceso adecuado y pueden algunos persistir, incluso a temperaturas de cocción. Entonces, ¿qué es lo más recomendable? Evitar el consumo de todas estas especies, tanto desde el punto de vista legal como el punto de vista de salud. Correcto, muy bien, es muy importante esto, lo digo porque es parte de esa cultura o digamos, estos mitos que se mueven en nuestra población y que desde el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estamos tratando de llevar esta información
para evitar y obviamente acercarnos al conocimiento científico. Bien, hablemos cómo tiene que ver el cambio climático con la salud de las especies, cómo afecta el cambio climático a la salud de nosotros los humanos y cómo hace, o mejor dicho, cómo toca el punto del equilibrio de los ecosistemas. Como dice la gente, el clima está loco. ¿Qué es eso? Cambio climático. Muchas veces pensamos que como seres humanos somos los únicos afectados y no. Por ejemplo, especies como los reptiles, en el caso de las tortugas marinas, ellas tienen una característica muy peculiar, y es que según la temperatura a la que se incuben sus huevos en la playa, van a nacer machos o hembras. Las temperaturas altas hacen que nazcan más hembras, las temperaturas bajas que nazcan más machos. ¿Cuál es el problema? Si las temperaturas globales aumentan, la proporción que hay entre machos y hembras se altera. Y entonces vamos a tener muchas más hembras y muchos menos machos. Y ya es una realidad. ¿Qué es lo que va a pasar? Al final, la cantidad de huevos que van a poner, la cantidad de la reproducción de estas especies se va a ver afectada y sus poblaciones van a ir en declive. Eso en ese caso concreto. Pero por ejemplo, en otras especies lo que más pasa es pérdidas de zonas boscosas, pérdida de las condiciones ambientales, por lo tanto esas especies van quedando sin lugar donde vivir y poco a poco van perdiendo ese espacio. Al final, yo les digo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solo nos va a afectar a ellos, va a afectar a nosotros. Nos cuesta más, calor constante. Por ejemplo, la producción animal. Yo como médico veterinario veo también la parte de producción animal, y si yo tengo una producción de aves, por ejemplo, gallinas de postura, pollos de engorde, producción de cerdos, de vacas, cuando las temperaturas son muy altas, los animales entran en estrés calórico. ¿Qué es el estrés calórico? Lo que nos pasa a nosotros cuando tenemos calor: incomodidad, sensación desagradable, y el animal baja su consumo de alimento, baja su producción, deja de comer, deja de ganar peso, y por lo tanto se ven pérdidas a nivel nacional en las especies productivas. ¿Qué pasa con eso? No solo es pérdida de dinero, es pérdida de alimento para el país. Por lo tanto, el cambio climático es una realidad y debería ser una prioridad para trabajar. ¿Por qué? Porque de eso comemos, de eso vivimos, y de las especies que están asociadas a esta, nosotros dependemos. En realidad, el cambio climático nos va a afectar en muchos sentidos, tanto en nuestros recursos disponibles, como les decía, en el caso de los alimentos, los cultivos, como también nuestra calidad de vida. Para nadie es agradable andar en la calle a mediodía a 40 grados. O sea, es algo muy, muy desagradable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También a los animales afecta, tanto silvestres como animales domésticos, animales de producción, todos se ven afectados por eso, y vamos a tener que tomar medidas, y esa es la parte donde nosotros como sociedad podemos tomar iniciativas para controlar estos efectos, para disminuir nuestro impacto ambiental y poder generar mejores condiciones de vida para todos, tanto animales como humanos. Producción sostenible. Por ejemplo, nosotros como universidad actualmente estamos con algunos proyectos de investigación donde tenemos ese enfoque de producción sostenible. ¿Qué es esto? Adecuarnos a las medidas del medio ambiente, respetando nuestro ambiente, respetando a las especies, dando calidad de vida y adecuándonos a medidas que requieran. Por ejemplo, ahorita estamos en una investigación donde pusimos diferentes sensores ambientales en galeras de pollos, donde vemos cómo la temperatura, humedad, emisión de gases van fluctuando y cómo podemos manejarlo mejor para darles las mejores condiciones y hacer uso más eficiente de nuestros recursos. No tener que pensar, voy a hacer más, sino voy a hacerlo mejor. O sea, buscar la eficiencia y buscar siempre la sostenibilidad de nuestras producciones. Pues digo yo, la conservación de las especies y la producción y el desarrollo no están peleados, van de la mano, y siempre tenemos que pensar en producir, pero hacerlo de forma sostenible, respetando nuestros recursos, respetando otras especies y por lo tanto respetándonos a nosotros mismos.
Muchísimas gracias, maestro, por esta fabulosa e importante información que usted nos ha traído para nuestra población, para nuestra audiencia. Y a ustedes queremos invitarle para que no se pierda nuestro próximo capítulo, siempre de Ciencia en Acción, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos ha acompañado el maestro Miguel Chopin, quien es experto en el manejo de conservación y vida silvestre. Muchas gracias por habernos acompañado. Un gusto. Bueno, será hasta la próxima. Yo soy Wilber Monterrosa y los espero acá en Ciencia en Acción.